Hola, buenas noches. El día de hoy tenemos el gusto de presentarles un tema que se halla dentro de la historia y la filosofía del derecho. Dicho tema es la Revolución Americana y el derecho indiano. Para explicar este tema, contamos con la intervención del compañero González Elián, la compañera Katy Chavarría, el compañero Gustavo Guzmán, el compañero Jackson Barberán, la compañera Jennifer Anchantuña, la compañera Judith Pruaño y la compañera Irina Cedeño, y el que les está hablando, Juan Fortis. Cada participante contará con un minuto cronometrado como máximo para poder desarrollar su argumento sobre el tema. El debate lo dividiremos en dos partes. Durante la primera parte englobaremos todo lo que es el tema de la Revolución Americana y durante la segunda parte hablaremos sobre lo que es el derecho indiano. Una vez hablado de ambos temas, se dará un pequeño resumen y una conclusión de los argumentos que pusieron los compañeros. A continuación, para iniciar lo que es la Revolución Americana, hablará la compañera Jennifer Cristina. Adelante, compañera. Revolución Americana. La conquista de América se inició en 1492, luego de la llegada a las islas del Caribe por Cristóbal Colón. Fue protagonizada por los reinos de España y Portugal, y luego se sumaron Francia, Inglaterra y Países Bajos. La causa de la colonización fue la crisis de la monarquía española. La justificación del derecho a la colonización del continente americano se auto-otorgaron los reyes de España. Estaba expuesta en un requerimiento que se creó para leerlo a los nativos, condenándolos así a someterse y avisándoles que si no se sometían a ello, serían tratados violentamente y esclavizados. Vale. A continuación hablará la compañera Judith Pruaño. Continuará con el tema. Puede continuar, compañera. Muchas gracias. Pues bien, los abusos cometidos a los nativos fueron el genocidio y la explotación de las poblaciones. La Iglesia manejaba el poder político y religioso. Con este último bendecían las conquistas y difundían el cristianismo con el que promovían el respeto relativo a los derechos de los nativos. Con el Tratado de Tordesillas en 1494, por España y Portugal se ponen de acuerdo y se reparten las tierras americanas para colonizarlas. La Escuela de Salamanca reconoce los derechos en libertad, igualdad y propiedad de tierras y rechaza la conversión a la fuerza de los indígenas al cristianismo. Además de que el objetivo de todos los colonizadores españoles fue desde un principio la explotación económica del territorio conquistado y la colonización de los indios. Ya. Muchas gracias. A continuación le seguirá el compañero González Elián, que finalizará con el tema. Compañero, continúe, puede seguir. De hecho, las colonizaciones promovidas por los estados europeos a partir del siglo XV son la continuación natural de los expansionismos anteriores de las potencias dominantes en cada momento. Hubo expansionismo que de forma recurrente en la época histórica de cada cultura califica como su mayor época de esplendor. Se mitifican las características de esta época y se enaltecen la superioridad entonces alcanzada de los pueblos invadidos, justificando genocidios, agresiones y sometimientos, ya sea en base de motivos religiosos, culturales, políticos, económicos. Gracias. Vale. Muchas gracias. Ahora, a continuación, para la segunda parte, hablaremos de lo que es el tema de el derecho indiano. Y para abrir con este tema, comenzará la compañera Katia Chavarría. Bueno, el derecho indiano nació formalmente 3 meses y medio antes de que Cristóbal Colón zarpara del puerto de Palos de Moguer, en su primer viaje de descubrimiento, y casi 6 meses después de que arribara a las Islas Bonaire. Podemos definir al derecho indiano como aquel derecho que rigió en las llamadas Indias Occidentales durante el periodo de que estas fueron colonias de la corona española. El derecho está muy arraigado a la religión, ya que en una de las peticiones del Papa, al darle los derechos de los reyes españoles, fue el evangelizar a toda la población. Es por ello que los nativos que practicaban el cristianismo estaban mucho mejor vistos. El derecho indiano intentaba proteger al nativo frente a los abusos de los europeos, aunque la realidad era que era totalmente diferente. Buscaban someterlos. A partir del siglo XVIII se realizaron grandes reformas en todos los aspectos para dotar de mayor libertad a la política, sociedad y economía americana, causando finalmente con ello una sensación mayor de autonomía
que causaría los primeros pensamientos de independencia. Gracias. Vale, muchas gracias, compañero. Ahora le sigue la compañera Pierre. Podemos decir que más bien conocida, la colonia fue gobernada con este derecho que estuvo vigente durante más de los primeros 3 siglos en América Latina, hasta que se produjeron los movimientos independentistas americanos en alrededor del siglo XIX. Nos referimos a él como leyes de Indias o derecho especial de Indias, definiéndolo como el conjunto de leyes y disposiciones de gobiernos y otras autoridades subordinadas, ya que ellos pueden establecer un régimen jurídico especial en las Indias. El derecho indiano, en sentido amplio, incluye el derecho castellano, la costumbre indígena, las bulas, las capitulaciones entre la corona y los descubridores, más bien los colonos, y la costumbre criolla. Vale, muchas gracias. A continuación intervendrá ya por último el compañero Jackson con su parte del tema. Derecho indiano. Es un derecho especialmente evangelizador. El Papa le entregó estas tierras a los reyes católicos con la condición de que estos deberían evangelizar estos territorios. La impronta religiosa hizo que España en cada acto dejase evidencia de esta particularidad. España, prisionera de su fe, vuelca en la conquista de Indias sus marcas históricas, dejando huellas en cada acto, instante y lugar, además del hondo sentido religioso y espiritual de la evangelización de los indios. Gracias, compañero. Vale, muy bien, muchas gracias. Gracias a todos los que participaron. Ahora bien, como podemos ver en el tema, se engloba todo lo que fue la conquista de América y la llegada de Colón a este mismo continente. Durante las primeras etapas de la conquista se dio lo que fue básicamente abusos hacia hacia las personas que ya vivían aquí, en este caso hacia los nativos americanos. Se dio lo que era abuso, infiltraciones, sometimientos. Se los amenazó varias veces, incluso de que se iban a robar sus pertenencias y a masacrar a su familia. Todo lo que se caracteriza como genocidio, racismo y clasismo se dio durante esa época. En sí, la Revolución Americana se destaca más que nada por eso, por una conquista de un continente que tenía otras creencias y al cual se le fue apropiado o obligado a tener otra idea general de lo que se concebía en esa época. Básicamente se le obligó a creer en otras religiones, a tener otras costumbres y a tener otras maneras de ver su entorno. En sí, se le robaron sus tierras, lo cual fue algo muy grave para la época y los tuvieron de esclavos básicamente. Por otra parte, el derecho indiano se creó como una idea de proteger a los nativos contra todos estos abusos, pero al final lo que lograba era todo lo contrario, tenía una idea maliciosa y simplemente se encargaba de, mediantemente, cubrir a los nativos que sí eran religiosos y eran creyentes de Dios durante esa época, pero no se encargaba de como tal el principal objetivo, que era proteger a todos los nativos. Seguían robando las tierras y básicamente las personas que estaban detrás de todos estos entornos, uno de los principales exponentes de estos fueron los papas de la época, los cuales administraban tierras, administraban lo que era el dinero y los ingresos de la época. De por sí podríamos considerar que todo lo que es la Revolución Americana y el derecho indiano no fue más que un genocidio masivo, un abuso de autoridad y de poder y de la corona española en contra de todo lo que es el continente americano. Muchas gracias.